Gracias por estar de otro lado, una vez más acompañándonos y compartiendo esta clase de enseñanza. Hoy con un tema muy importante, lo que es el duelo, las etapas del duelo. Amén. Si usted quiere, puede hacer preguntas, usted ya lo sabe, puede hacer preguntas. Usted puede estar ahí anotando, tome su Biblia, su lápiz. Y vamos a estar compartiendo la palabra, a través de la palabra de Dios, las etapas del duelo. Dice la palabra en Génesis 23:2: y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Amén. La palabra ahí en hebreo, si buscamos en la concordancia Strong, la palabra duelo es zafar, que significa literalmente arrancarse el cabello del dolor, golpearse el pecho, lamento, llanto, duelo. Amén. Perder a un ser querido es muy doloroso. Amén. Sobre todo, a veces no estamos preparados, pero Dios nos da la fuerza. Amén. Entonces, eso es lo que vamos a aprender ahora. Amén. Si usted quiere hacer preguntas, las puede realizar al final de la conferencia. Se van a estar contestando las preguntas. Mientras tanto, va a ser 45 minutos de enseñanza que usted pueda estar aprendiendo. Y al final se va a orar por este tema para que Dios traiga consuelo y bendición a las personas. Amén. Usted también puede ver la conferencia después con el correr de los días. Esto se va a bajar a la página. Usted la puede ver por YouTube, Ministerio Jabolán, la puede ver por Facebook. Y bueno, si usted también quiere sembrar una ofrenda, si la conferencia ha sido de bendición para su vida y quiere sembrar, usted lo puede hacer a través de dos formas, que lo va a encontrar ahí en la página de Facebook, por Mercado Libre, Pago, y también por el banco, la cuenta bancaria. ¿Amén? Bien, entonces damos comienzo a la conferencia. Que Dios lo bendiga y esperamos que sea de mucha edificación para su vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes. Hemos tenido un inconveniente, por eso estamos arrancando ahora. Pero bueno, ahí estamos en el nombre de Jesús. A ver, los que ya están conectados, quiero saber si están, que me vuelvan a repetir si se escucha bien, cómo andamos con eso. ¿Quién está por ahí atrás? Natanael, Jorge Luis. ¿Quién más? ¿Qué más hay? A ver si me dicen. Natanael, Jorge Luis, Bárbara, Rocío, Dina, Ana Olmos. Buenas noches, Dios les bendiga a Diana, Dina. ¿Cómo se escucha? Que alguien pueda decirnos, aunque sea que levante el dedo gordo del pie. El dedo gordo de la mano. Bien. Vamos a... No descarga ese. A ver, dame un segundito que hay aparentemente una descarga costando esta conferencia. ¿Por qué no nos dicen, por favor, alguna persona que llame al teléfono de la pastora y nos diga ya, Brenda, Jorge Luis, Natanael, que llamen al teléfono de la pastora y le expliquen qué está pasando, cómo se escucha del otro lado, por favor, pero llamen, no manden mensajes, llamen ahora. Martín, no sé quién está del otro lado, Federico, Barbie, Manadina, vamos, por favor, ayúdennos, que estamos teniendo algunos inconvenientes técnicos. Gloria a Dios, gloria, gloria, gloria a Dios. Brenda, ¿qué pasó? Al teléfono de la pastora llame a alguien, por favor, también de otro lado, de Godoy Cruz, de las Heras. Díganos cómo están. Ahora sí, escuchando. listo, Nancy. Perfecto. Sí, le decimos, se le corta la nena. Listo, gracias. ¿Cómo se escucha? Ahora se escucha bien. Era este. Ahora se escucha bien. Bien. Que te vas, que le vas a poner el micrófono. Ahora, Martín. Gloria a Dios, aleluya, santo Dios. Bien, creo que ahí estamos acomodándonos. A ver. Que se satura esa, Martín. A ver, bajemos un poquito entonces el micrófono. Dale. Gloria a Dios. Ahí se está escuchando bien. Dice. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahí. Ahí está bien. Gloria a Dios. Dale, gracias. Ahí se escucha mejor. Ahí está. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Listo, puede ser. Gloria, gloria a Dios. Bien, vamos ahora sí a dar comienzo. Que el Señor les bendiga. Cualquier cosa nos avisa, pero ya vamos a dar comienzo. Bueno, vamos a hablar de las etapas de un duelo. No solamente un duelo cuando se ha perdido un ser querido, sino diferentes tipos de duelo. Los duelos tienen que ver sí o sí y enfáticamente con pérdidas. Pero hay diferentes tipos de pérdidas, ¿sí? Hay pérdidas de amistades cuando se cambia la persona de un país a otro. Hay pérdidas en los adolescentes o en los niños cuando se los cambia de escuela bruscamente o por circunstancias. Hay pérdidas de individualidad cuando la mamá, cuando la mujer se queda embarazada, hay una pérdida de individualidad porque ya no pasa a estar sola a ser uno, sino a ser dos. Hay un bebé con el cual compartir, un bebé con el cual cuidar. Esas se llaman pérdidas felices o pérdidas importantes, pero que ayudan a otra persona. Aparte son pérdidas temporales que tienen su recompensa. Hay pérdidas de diferentes tipos, pero las pérdidas más fuertes son las pérdidas de muerte de un ser querido. Cuando una persona nace, sale de lo conocido a lo desconocido. Cuando una persona muere, es igual. Sale de la zona de confort, de lo conocido, que es esta vida, a lo desconocido, si tiene a Dios, a la vida eterna. ¿Por qué digo de lo conocido a lo desconocido cuando nace? Porque está en el vientre, porque tiene toda la alimentación, tiene todas las coberturas, la protección de algo conocido a lo desconocido. Cuando parte de esta tierra, igual. Pero es muy diferente la pérdida o la muerte de una persona mayor a un bebé, por ejemplo, o un niño que recién ha nacido o que tiene pocos años de edad. Ahí ya es diferente. Y voy a nombrarle algunos ingredientes como para ir ya entrando en el tema. Siempre que en el sistema que Dios ha creado de la vida o cómo está el formato de la vida es exactamente igual. Se lo repito para explicarle algo. De lo conocido a lo desconocido, entra a este mundo, a esta tierra, se va de esta tierra y salimos de lo conocido, de vivir años en este planeta, en esta tierra, a lo desconocido que es la vida eterna. Excepto los bebés. ¿Qué pasa cuando un bebé parte de esta tierra? Vamos a separarlos en dos. En lo que sucede con las etapas del duelo de la mamá y del papá, a lo que sucede con las etapas del duelo del bebé. De hecho, así simple y llanamente, el bebé no sufre etapas del duelo. El bebé no sufre etapas del duelo, excepto una que es el desprendimiento del alma y nada más. Sea que ese bebé no llegó a salir del útero y se murió o partió antes de salir del cuerpo de mamá, o sea que nació y estuvo pocos minutos o pocas horas o pocos días o pocos meses y por alguna razón deja de vivir. Pero el único desprendimiento que tiene es del alma. Voy a enseñar algo, quiero la mayor atención posible. Si hay algún desperfecto, a no ser que sea muy grave, nos avisan. Si no, preste atención a esto. Cuando un bebé viene a la tierra y Dios permite que venga a la tierra, aún sin nacer, solamente en el vientre de la mamá, primero que tenemos que saber los que creemos en Dios que ni un cabello se cae sin que Dios lo permita y sin que Dios lo tenga en control. Cuanto más razón un bebé. Pero lo interesante de esto es que el único desprendimiento que siente ese bebé en el vientre, cuando se muere en el vientre por alguna razón, o nace y está pocos minutos, esto sí, es con tiempo, pocos minutos, hasta casi 60 minutos como máximo, viviendo fuera del útero,
y de repente después de una hora le dicen a la mamá que ese bebé partió por alguna razón, lo único que se desprende es el alma, porque el espíritu nunca llega a estar completo en el cuerpo de ese bebé. Se lo voy a explicar. Hemos enseñado que venimos con una memoria almática y una memoria celular. El alma trae memoria de lo que tiene que hacer. Entonces, cuando ya está destinado en el cielo a que esa alma cumpla un cierto tiempo corto en la tierra, el espíritu que trae ese bebé es exactamente la misma dimensión de las almas experimentadas. Es por eso que no hace falta que esté completamente, estoy hablando del espíritu humano, que esté completamente el espíritu humano incrustado en ese bebé, porque si no se siente el desprendimiento. ¿Cómo le explico? Que en una conferencia de esta es un poco largo de explicar, pero hay que tener la cabeza abierta y en esto usted va a encontrar respuesta. El año pasado dimos una enseñanza en uno de nuestros cursos en nuestra iglesia, que algunos de los que están ahí atrás o detrás de esto se van a acordar, que le enseñé que cuando nosotros partimos de esta tierra, una parte de nosotros está en el cielo. No venimos a la tierra y dejamos todo, con todo a la tierra. Hay una parte de nosotros que está en el cielo. Cuando la persona recibe a Cristo, cuando la persona vive en Dios y se muere y se va de esta tierra por la vejez, por algo normal, por el paso del tiempo, llega ahí arriba y se une exactamente la misma parte espiritual que tiene la persona a lo que está ahí arriba. Esto es netamente hebraico. Ahora, en el bebé, como es poco el tiempo que va a estar para cumplir una misión, no hace falta que esté todo su complemento espiritual en él, porque nunca se va a desprender. Es por eso que no sufren, porque nunca se va a terminar de manifestar completamente en la tierra, porque tiene que partir y volver. La pregunta es, ¿qué función vienen a cumplir? ¿Qué tarea vienen a cumplir? Enseñamos la otra vez de las almas desarrolladas, de las almas completas, de las almas experimentadas. En el caso de que viene a cumplir una sola tarea, por lo general es por una cuestión de que en las etapas del duelo que vamos a ir nombrando ahora, las personas que están allegadas a esa alma que está un poco tiempo, esa alma de un bebé que está en el vientre poco tiempo, que está o que nace está poco tiempo, las etapas del duelo tienen como propósito que las que están allegados al bebé pasen esas etapas del duelo. No es lo mismo que una mamá sea cristiana o crea en Dios a que pierda un hijo alguien que no tiene a Dios. No es lo mismo. Y no estamos hablando de perfección, sino que estamos hablando de una cuestión de amar a Dios. Ahora, ¿cuáles son las etapas o ese proceso? Voy a dar dos significados, la parte psicológica y la parte espiritual. ¿Cuáles son las etapas de ese proceso? Una de las etapas es la negación. Cuando alguien pierde un ser querido, es la negación. Pero vamos a hablar de los bebés o de los niños. La persona interiormente, es algo inconsciente, niega esa situación. No cree lo que está pasando. A nivel mental no hay lógica que un bebé parta de esta tierra. Ni la mamá, ni el papá lo cree, ni los que están cerca, ni nadie. Porque está todo el sistema biológico de ese niño para vivir. Ahora, eso se llama negación. Esa negación, y por esto es importante, es mucho más grave
cuando la pérdida tiene un condimento biológico y un condimento emocional. El bebé nace, viene bien el parto, el bebé nace, viene bien el primer mes, el segundo mes o el tercer mes, de repente dice su hijo tiene, no sé, muerte súbita o tiene alguna meningitis. Ahí ya hay un condimento de un conflicto biológico, porque ya tiene vida, porque salió y porque ya se hacía planes con ese bebé. Pero también un condimento emocional, que el bebé lo trae con la mamá desde el vientre. Así que la única persona que en el mundo puede contar, expresar lo que se siente es la misma mamá. Ni siquiera dos mujeres diferentes, una en la China y otra en la Argentina, que haya vivido el mismo, que el bebé haya partido en el mismo tiempo, ni siquiera coinciden en lo que se siente, porque es algo individual. Es por eso que la primera etapa de negación puede ser de más tiempo en una persona y en otra de menos tiempo. ¿De qué depende? ¿De la santidad? No. Depende de la tarea que venía a cumplir el bebé. Se lo voy a repetir. Depende de la tarea que venía a cumplir el bebé. Si una mamá tiene a su bebé y lo abraza, emocionalmente hay un contacto, hay una unión emocional, ya hay un contacto físico y hay un contacto biológico. Bueno, cuando ese bebé parte, queda impregnado en la mamá dos cosas: el contacto emocional y el propósito biológico de ese niño en la tierra, que no se puede explicar hasta que no pase el tiempo ese propósito biológico. ¿Por qué? Porque mientras mayor es lo que valoramos, mayor es el dolor. Cuanto más dolor, más valoración tiene la persona de lo que perdió. Estamos hablando ahora de una muerte de un pariente, de un ser querido. No es lo mismo que parta de esta tierra alguien que cumplió su trabajo en la vida, 80, 85, 90 años, que ya está en la etapa de aceptación. Bueno, decimos, era normal, ya vivió toda la vida, cumplió, tuvo nietos, tataranietos, todo junto, que es más aceptable. Lo que no se puede aceptar mentalmente, porque no estamos preparados para eso, ni siquiera en conocimiento suficiente, es la pérdida de un bebé. Así que imagínense la mamá. Una de las cosas importantes, y espero en Dios que si alguien está escuchando o al que le llegue este video, una de las cosas importantes es que el dolor de una pérdida es un indicativo de vida. Se lo voy a repetir. El dolor de una pérdida es un indicativo de vida. Alguien va a decir, pero yo perdí a mi hijo, yo siento dolor. Por supuesto, por supuesto. Y puedes mantener el dolor y mantenerte en la primera etapa años, si quieres. Años. Alguien va a salir con alguna mentalidad evangélica, no estoy en contra de los evangélicos, yo soy un pastor normal, bueno, creo que normal, evangélico, pero no se le puede decir a una persona, ya pasó el tiempo, todos somos nueva criatura, olvídate de tu bebé. No, no se tiene que olvidar. El único que va a decidir el tiempo, y hay una manera de hacerlo, que ahora le voy a explicar, pero el único que decide el tiempo de que se olvide es Dios. ¿Y cómo hace? El cerebro tiene un sistema de bloqueo de duelo. Entonces, cuando el cerebro bloquea el dolor o bloquea el duelo, bueno, ahí sí. Pero si yo tengo que olvidarme de mi hijo que perdí, o de mi hija que perdí, o una mujer de su hijo que perdió, que se lo tiene que olvidar porque al mundo exterior se le ocurrió, hay un problema de conocimiento.
y un problema de sensibilidad. ¿Por qué digo un problema de conocimiento y un problema de sensibilidad? Porque otro de los indicativos, cuando sucede esto, que a mayor amor, a mayor dolor. Alguien puede perder un auto, puede perder una casa y puede llorar y le puede doler. Pero si alguien perdió un hijo en el vientre o afuera o cuando tenía 8 o 9 años, mientras más amor, mayor dolor. Pero no es el mayor amor no es un indicativo de tiempo. No quiere decir que si yo perdí un hijo de 8 años es porque 8 años lo amé y el que tenía 2 años lo amé 2 años nomás. No, el mayor amor se da cuando la persona lo va a gestar. Cuando la persona dice quiero tener un hijo y aunque no lo tenga y que pase el año y no lo tenga, ese amor que se gesta de traer un hijo a la tierra y cuidarlo, ese es el amor, la valoración del amor que se va a medir con la valoración del dolor si lo perdemos. Alguien por ahí con una neurona cruzada dijo que mayor amor, le acabo de explicar, mayor amor, mayor dolor, que generalmente las personas que vienen con un propósito, las mamás, los papás, que vienen con propósitos determinados, tajantes y lineales, y sufre algo de esto, es porque el propósito tajante y lineal le ha causado dolor y por eso es que ya no es tan lineal, sino que lleva una curvatura. Si mi esposa me ayuda con el libro de Jeremías, no tenía preparado este verso, sino como para enseñarle esto. Jeremías capítulo 18, quiero que preste atención. Jeremías capítulo 18, ahí le pasamos un micrófono, verso 1, 2 y 3, a ver si está por ahí. No, háblame, no importa. La señal del alfarero y el barro. ¿Se escucha ahí? Estoy preguntando eso. No. Ahí lo leo. Ah, que lo leas. Perdón. Jeremías capítulo 20. El 18 está un poco más atrás. Pero vamos a leer Jeremías capítulo 20 y Jeremías 18. Dice esto. Jeremías 18 dice, y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid, e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Y usted va a encontrar en el capítulo 20 que el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Dios, oyó a Jeremías que profetizaba y lo azotó. Quiero enseñarle algo para ir redondeando esta idea. Y no se pierda el libro porque esto cuesta un poco entenderlo si nos distraemos. Acabo de decirle que mayor amor, mayor dolor. Acabo de enseñarle que los padres de los niños que parten de esta tierra, los abuelos, los padres, la gente que está en un contexto, pero los contextos más cercanos, no estoy hablando de un tío, de un primo lejano, los más cercanos traen un propósito tajante y lineal. Pastor, yo voy a una iglesia evangélica donde me enseñan que todos tenemos propósito. Por supuesto, yo digo lo mismo, propósito es prótesis, algo anteriormente preparado por Dios. Pero usted va a encontrar en la Biblia que hay propósitos lineales. ¿Y qué significa propósito lineal? Que no podían salirse de la recta, de la línea que Dios le marcó. En cuanto se salieron, perdieron. No a todos que están en la Biblia Dios le dio el performance como se lo dio a Jeremías. Te conocí desde antes que te formaste, te conocí, Jeremías. Pero resulta que la vida de Jeremías fue una angustia.
Señor, me sedujiste y fue seducido. Tu palabra es una afrenta para mí, pero no lo va a encontrar a Amós diciendo eso. No va a encontrar a un Ezequiel diciendo eso, aunque tuvo de la suya. No va a encontrar a otro personaje, si usted lee el linaje en el Mateo capítulo 1, el linaje del Mesías, Lucas capítulo 1, no va a encontrar a todo el mundo el linaje del Mesías diciendo esto. Hay propósitos tajantes y lineales donde la persona no se puede mover y eso tiene una aplicación generacional, en realidad tiene una explicación transgeneracional de rectificación y de una misión en la tierra. No se pueden mover. En cuanto se movieron, perdieron. Sansón fue uno, perdió los ojos por eso. Estoy hablando con mi esposa que me dice Sansón. Entonces usted va a encontrar en la Biblia 50 Moisés, no, uno solo. 50 Jeremías que le pasó eso, no, uno solo. Entonces, en un clan familiar, en una generación familiar que se calcula entre 3, 4 hasta 5 generaciones, puede haber en cada generación 3, 4 personas con un propósito tajante y lineal. ¿Qué nos viene a enseñar todo esto? ¿Que Dios usa la partida de un bebé para eso? No. Primero porque no estaba en los planes de Dios, pero aparte porque el sufrimiento no es para el niño. El sufrimiento es para los que estamos y la enseñanza es para los que estamos. Ahora, dicho esto, otra de las cosas que tiene este tipo de dolor o de duelo, que el dolor de una pérdida no entra en una escala de valores o intensidad. Es decir, que no entra en una escala de valores o intensidad. No le podemos decir a la persona que perdió a un niño, decirle, bueno, pero mira la vecina, la Carlota, la Juanita, perdió un bebé y mira cómo está re bien, pero es Juanita, es su propósito, es su misión y hay que ver si encuadra a Juanita en esto que yo estoy enseñando. No, pero no te hagas problema, mira, la otra mujer perdió 3 hijos y los superó, por supuesto, pero no hay una escala de valores de intensidad, ni de valoración, ni decir, bueno, a ver, mi dolor lo tengo que medir con el del otro, y como el otro lo superó, yo también. No, en realidad, a veces hay gente que se va a esta tierra y no entra la palabra superar. Sí puede ser asimilar, sí puede continuar con su vida y ser feliz, por supuesto. Pero no es que perdió una casa, estamos hablando de una vida. Entonces, esta cuestión es una pérdida que no entra en una escala de valores o de intensidad. Es por eso que no puede haber comparación ni sustitución. Es más, es tan grave a veces en la otra continuidad de vida que sigue, que son los animales, cuando perdió un perrito y le traen otro. Al mismo momento que le traen otro, le están diciendo, vas a suplantar el amor de este que se fue por el que te traigo nuevo. No lo entienden, ni el alma ni el cerebro. El niño puede decir que sí, la persona puede decir que sí, pero le estamos dando el mensaje que los amores son suplantados. Entonces, miren, a veces cuando alguien ha perdido una mamá, yo sé que no lo hacemos a propósito, solamente estoy enseñando y espero que me siga queriendo, pero alguien en un velorio, alguien joven que perdió a su mamá, se acerca a la tía Pancracia, al tío Perico y dice, no te preocupes, no está tu mamá, yo quiero ser tu mamá. Imposible. Por más amor que tengamos y buena intención, tenemos buena intención pero falta de conocimiento. No venimos programados para suplantar las cosas. El único que vino a la tierra para suplantar la muerte nuestra por vida se llama Jesucristo, pero trae una sangre partenogeno genéticamente. No podemos ocupar el lugar de otro por más que queramos, menos en un velorio. Imagínate que está enterrando al padre, quédate tranquila. Yo soy
tu papá espiritual. Seré tu papá espiritual, pero no tu papá físico, ni tu papá natural. Vos tenés tu papá, pasa el duelo y bueno, una vez que se pasa el duelo, de esta parte de la negación, la persona puede mentalmente enojarse y quiere que le diga algo. En el caso de la pérdida de un bebé o de un niño, tiene razón. Mientras no se enoje con Dios, tiene razón. ¿Por qué? Porque el cerebro empieza a pensar, primero la negación, después el enojo o la ira. Pero era tan chiquito. Yo había programado toda una vida con él. Hasta le puse el delantal que le iba, o le tejí el delantal que iba a usar en jardín. Entonces, como hay ya una sensación de unidad hacia la otra vida, la persona se enoja. Y es preferible que exteriorice el enojo y que no lo internalice. Porque cuando se internaliza el enojo, en este caso, directamente va a un estado de carencia, y el estado de carencia dice me falta algo, y el órgano afectado es el hígado. Hay personas que han perdido a su bebé después de varios meses, hasta un año, y lo han tenido en brazos, y después se produce una dermatitis en los brazos, porque extraña el contacto con su hijo. A ver, tenemos casos en la Biblia, sí, tenemos Penina y Ana. Acá dicen el rey David, cuando perdió a su hijo. Ana. Ana cuando era estéril, ni siquiera podía tener hijos y quería tener un hijo, viene el marido, el Cana, y le dice, no, yo soy mejor que 10 hijos para vos. Entonces ella no, ella quería su hijo, un hijo. A Abraham le pidió su único hijo. Sí, el caso del rey David que lloró. ¿Por qué el rey David lloró 7 días? Cuando terminó de los 7 días, el hijo igual se murió, pero lloró. ¿Qué es importante en un duelo? Llorar. Jesús cuando ve a Jerusalén, ay Jerusalén, Jerusalén, si te hubiera juntado como una mamá junta sus polluelos. Bueno, él lloró. Cuando vio la devastación de Jerusalén, él lloró en la tumba de Lázaro. En el punto de negación y de ira y de enojo, en el segundo punto de enojo, en el segundo estadio, en el segundo proceso o parte del proceso, la persona puede que llore y hay que dejarla llorar. Y si llora con gritos, también hay que dejarla llorar con gritos. ¿Por qué? Porque esa es la parte que lava el alma. Ahora, ¿qué es el dolor? En cualquier tipo de relación, ¿qué es el dolor? O en cualquier tipo de pérdida, perdón. ¿Qué es el dolor? Un estado de que estamos vivos, pero además de valorar lo perdido. Y de darle una magnitud de prioridades a nuestra vida. Ponga a una persona que perdió un hijo, un niño, la edad que tenga, y ponga a otro que haya perdido, no sé, toda su fortuna y se quedó en la calle. Esta persona que perdió un hijo va a decir, pero yo prefiero haber perdido todo, vivir abajo un puente, pero tener a mi hijo. Porque la escala de valores aumenta, la escala de valores toma otra dimensión. Y a lo mejor la persona tenía buena escala de valores, la que perdió un hijo o la que perdió una casa. Pero hay más, hay otra dimensión. Eso hace que venga otro punto en esto, y es que ¿qué otra forma tiene una persona? ¿Cuál es la reacción más normal de una persona ante una pérdida fuerte? El dolor y el llanto. No llores, ya ha pasado mucho tiempo. Seguí llorando el tiempo que sea. Seguí llorando el tiempo que sea. ¿Qué reacción puede tener? A no ser que me diga que sigue llorando por, no sé, por una cocina que perdió. Pero si se trata de un hijo, tenga la edad que tenga, llore el tiempo que sea necesario. Porque aparte el mecanismo del cerebro es que, miren, le voy a dar un pedacito de un estudio que vamos a preparar que es nuevo. Y es que los pensamientos en una casa, como en una iglesia, como en un club, como en una escuela, hay diferentes tipos de pensamientos, pero hay diferentes pensamientos que se quedan 3 días en una parte de la casa. Hay diferentes tipos de pensamientos que se quedan 3 días en una parte de la casa. Si la mujer de la casa
o el hijo de la casa, que sea, se la pasa, no sé, en el patio arreglando plantitas y hay pensamientos continuamente y fuertes durante 3 días, pueden ser pensamientos buenos o malos, pero vamos a decir, bueno, esos pensamientos durante 3 días están ahí. Que una persona vaya al patio de la casa y va a ver cómo termina pensando, como pensaba el que está, como piensa el que está ahí, porque vive ahí. ¿Por qué hay gente que no quiere entrar a una habitación oscura o la habitación donde se murió la abuela? Porque hay pensamientos de muerte. Bueno, eso hace que los pensamientos del cerebro, el mecanismo del cerebro, es que el cerebro siente un olor, percibe un olor, percibe una música parecida a la que escuchó la mujer en el hospital, una voz con una sincronización parecida a la enfermera que le dijo esto está pasando con su hijo, y yo le aseguro que cuando esa persona, aunque haya pasado 1, 2, 3 años, y el cerebro capta algo parecido, inmediatamente trae la emoción que se vivió en esa situación. Que con el correr del tiempo a lo mejor la emoción negativa cambia y empieza la aceptación, pero que la trae. Por eso hay que darle el tiempo que sea necesario. Lo que hizo el rey David fue la tercera etapa de la psicología. La primera la negación, la segunda el enojo, pero la tercera la negociación. Hago silicio, me arrepiento, hago teshuvá, pero mi hijo, Dios no le contestó y dejó de hacer silicio, porque estaba negociando con Dios. Por eso le preguntaron, ¿cómo puede ser que cuando estaba ahí ya siendo tu hijo, estabas arrodillado de silicio y todo lo que decía, y se muere y ya está, porque estaba negociando con Dios? Esa es la tercera etapa mental, psicológica de un duelo. Y la cuarta es la tristeza. Ahora, no es la misma tristeza de la pérdida de un hijo a la pérdida de un matrimonio. Porque acá tenemos que hablar también de diferentes tipos de pérdidas. Recién mi esposa hablaba de cómo es duelo en hebreo. Yo le voy a dar otra indicación también de eso. Pero hay diferentes tipos de pérdidas. Por eso es que todas las pérdidas huelen a muerte. Tienen olor a muerte. Obviamente la pérdida donde pierde un hijo, claro, pero la pérdida de un matrimonio que se separa, un hijo que se va de viaje, mi hijo que no me quiere ver, un montón de cosas huelen a muerte, porque hay una desconexión. Estoy perdiendo algo que tenía. Y ahí es otra cosa la negación, porque la negación produce un bloqueo mental. En la pérdida de un hijo, un niño que muere, obviamente la persona le da la noticia y dice, no puede ser, no lo entiendo. ¿Dónde está Dios? Dios sigue estando en el mismo lugar. Pero ¿qué pasó? No lo sé. Ahí a la persona hay que dejarla sola, tranquila, o por lo menos acompañarla en silencio. Porque si usted le dice algo que dice la Biblia, la persona se va a cerrar más, porque está en la primera etapa. Es parte de... Pero tiene a Dios, por supuesto. ¿Qué sería si no tiene a Dios? Claro que sí. ¿Cuánta gente? Y por eso, después, en esta parte, la gente que no tiene a Dios, generalmente le echa la culpa a alguien. Voy a denunciar al médico que hizo una mala praxis. Puede ser, qué sé yo. Pero la parte almática, la parte espiritual, dice otra cosa. Entonces puede pasar una negación, una ira, un enojo, pero no culpa a nadie. Pero sí se puede culpar ella misma, o él mismo en el caso del papá. Pero la pérdida cuando un hijo se va de vacaciones, cuando, no sé, o se pierde por la adicción, o dice, me voy a ir a estudiar al África y no lo ves por 10, 15 años, también es una pérdida. Diferentes dimensiones, pero es una pérdida y huele a muerte. Porque es como querés abrazarlo y no está, querés decirle te quiero y no está. Entonces eso huele a separación. La muerte separa la vida de lo que no es vida. Entonces me separa ya los 5. ¿Qué pasa? ¿Por qué sufrimos tanto? Porque en realidad extrañamos los signos vitales, extrañamos el cuerpo. Si entendemos que el cuerpo se descascara y se lo comen los gusanos, listo. Vamos a extrañar
pero lo que extrañamos es las caricias, decir, hijo, volvé, que te veo en Rusia ahí, te quiero abrazar. Extrañamos los signos vitales. Esos signos vitales, esa compañía que produce los signos vitales, también huele a muerte. Pero no es lo mismo perder un hijo que se va de esta vida y sabemos que no lo vamos a ver más, a perder o que se vaya alguien y sabemos que algún día lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando alguien se va lejos? ¿O qué pasa cuando no me hablo con alguien por mucho tiempo? ¿Cuál es la reacción del cerebro? ¿Y si se muere? ¿Y si me avisan cuando ya demasiado tarde? ¿Y qué me tomo? ¿Un monopatín, un avión? Y ahí entra la ansiedad y la desesperación. Porque ¿cómo hago? ¿A cuánta gente le ha pasado que ha tenido un familiar lejos y se ha muerto y no ha podido hacer mucho? Ni mucho ni poco, por la distancia, por lo que fuere. Es por eso todo huele a muerte, esa separación, esa pérdida, perdón. Ahora, este tipo de pérdidas las sufrió Jesús también, porque él amaba a alguien. Pero él cuando llegó dijo, ¿dónde lo tienen? Y fueron las hermanas y le dijeron, acá está. Y él dice que lloró. Amábalas. A ver, la mente puede bloquear el dolor si es necesario para ayudar a otros. Quiero terminar con esto, aunque quiero decir la parte de breve. Si en un accidente o en una situación difícil, en un incendio o algo, una mamá o un papá sufre, se está quemando y sufre dolor en su cuerpo, pero el mismo shock, el mismo bloqueo del cerebro, bloquea el dolor y actúa en forma inconsciente y va a sacar a su hijo, porque el inconsciente tiene el sentido de supervivencia y el sentido de emoción ligada a un hijo. Entonces voy a salvar a mi hijo. Cuando se da cuenta que ya su hijo está sano, que lo han rescatado, pum, ustedes van a eso, le dan la muerte súbita. ¿Qué pasó ahí? Porque se bloqueó el dolor. Porque el cerebro inmediatamente le vino y tiene un programa de supervivencia y de duelo. Entonces prefiero que lloren por mí y no llorar por él. Entonces ese sentido de supervivencia y de bloqueo del dolor es necesario. Es necesario porque muchas veces se usa. Si no entiendo cómo hice esto. ¿Cómo cruzaste con tu hijo alzado, no sé, desde el Himalaya hasta... ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para bajar los 17 pisos con tu hijo alzado si estaba incendiando? ¿Cómo hiciste eso? Porque el cerebro bloquea el dolor, porque el amor es más fuerte y el sentido de supervivencia en la generación siguiente es más fuerte. A no ser que sea una persona egoísta, pero generalmente funciona de esa manera. Ahora, en las pérdidas graves es normal que la gente se enoje y se deprima y tenga dolores de cuerpo. Si una persona perdió un hijo o un familiar y tuvo que correr con el hijo para que lo asistieran y llegó a un hospital y estaba cerrado o no conseguía un taxi o algo desesperante, generalmente el duelo lo pasa en las piernas. No, la verdad que lo sufro mucho porque lo extraño a mi papá, que lo abrazaba todas las noches y ya no está el papá. El duelo lo sufre en los brazos. Son personas que se le van a cansar mucho más los brazos que a otros. Depende cómo yo viví esa noticia, es lo que la parte del cuerpo que va a tomar. Que se sana, obviamente. Que se sana. Generalmente cuando alguien pierde a una persona de apoyo en la vida, empieza a engordar, porque empieza a retener líquido para sobrevivir, porque empieza a mal funcionar los riñones y los conductos de los riñones. Entonces empieza a retener líquido, porque ¿cómo voy a hacer con esto ahora? ¿Qué voy a hacer si no hago lo que hacía ella o no hago lo que hacía él? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo sigue esto? No tengo ni idea.
nunca supe a lo mejor cómo cambiarle un pañal al bebé, siempre lo hacía todo ella, o al revés, siempre hacía todo él, no tengo ni idea cómo ir a un banco, no tengo ni idea de nada. Empieza, en pocos meses engordan, pero por una cuestión de retener líquido. Quiero retener a la persona que no se vaya, porque no sé qué hago ahora, ¿dónde me voy a apoyar? Eso es parte también que puede suceder cuando parte alguien de esta tierra. Lo interesante de esto, y para dejar concreto algo, es que los niños que se van antes, el alma sube rápido y el espíritu está allá arriba. Dios nos ayude a entender esto y a tener cuidado cuando alguien ha perdido un hijo, de dejar que pasen las 5 etapas, aunque pasen 20 años. Recuerden, a los papás que han perdido hijos, tienen un propósito tajante y lineal. ¿Qué recomiendo? Vaya y hable con Dios, porque en algún punto del camino se quedó y tiene que retomarlo con mucho más fuerza y mucho más experiencia. Tal vez hay una Rebeca, hay un Jeremías, hay un profeta Jeremías dentro suyo, o el Espíritu, hay un Elías, y si hay una Ana. Es por eso que tenemos que entender esto con tanta altura, que una vez que pase el proceso, no digo que va a poder entender completamente a la otra gente que perdió un hijo, pero sí ayudarla, estoy seguro, sí ayudarla. ¿Cuánta gente que perdió un hijo de cáncer después armó una asociación de beneficencia? Bueno, acá hay que armar la asociación de ayuda espiritual y almática para la gente que perdió un hijo, sumado a la experiencia. Que el Señor les bendiga. No sé si hay preguntas. No, bueno, pueden hacer sus preguntas. Pueden hacer sus preguntas si quieren. Vamos a cortar 10 minutitos. Pero no se vaya, aunque no haya preguntas, vamos a hacer una oración con una canción especial para poder llegar al corazón, para que esto se plasme a través de una oración a Dios. Pero si hay preguntas, con gusto usted las manda y las vamos, con la ayuda de Dios, contestando. No hay problema si no entendió, volvemos a repetir el punto donde no entendió. Que el Señor los bendiga.